y vamos a empezar. Hermana Luli, guíenos en oración en esta noche. Pida la bendición del Amén. Señor. Amén. Padre amado, queremos darte gracias. Gracias, Dios, por un nuevo día. Gracias porque es una nueva misericordia para nuestras vidas, Señor. Darte las gracias por la vida, la familia, el alimento. Señor, por todo lo que hoy nos has provisto, Padre amado. Gracias te damos de todo corazón a ti. Y en esta noche, Señor, quiero pedirte que tu unción esté sobre tu hijo Jeremías, tu siervo, para que, Señor, él pueda darnos tu palabra. Gracias porque es una bendición para nuestras vidas. Abre luces, Señor, para todo lo que nosotros debemos aprender. Señor, prepara nuestros corazones, abre, Señor, nuestro entendimiento y que quede guardado y sellado en nuestros corazones tu palabra. Muchas gracias, Señor, por esta bendición y te pido que todos los hermanos puedan agregarse y más para escuchar tu palabra, que haya en este tiempo hambre, Señor, hambre de tu palabra, para estar preparados, Padre amado, para hablar y ser bendición a otras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Gracias, hermana Luli. Adelante, Pastor Jeremías. El Señor lo bendiga. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches a todos. Esta noche vamos a continuar con nuestra serie en el panorama del Nuevo Testamento. Vamos a tratar de ser un poco más concisos, más breves esta noche para también poder aceptar algunas preguntas al final. Si se acuerdan, anoche hablamos de los 4 evangelios y hoy vamos a hablar del libro de Hechos. Entonces, es un libro fundamental en el Nuevo Testamento, donde vemos la expansión del evangelio. Entonces, vamos a pensar un poco solamente en el libro de Hechos esta noche. Dice que Hechos fue escrito por Lucas, el médico misionero. Es una continuación del evangelio según Lucas. Son como 2 volúmenes, un libro con 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Entonces, en los primeros versículos de Hechos podemos leer el propósito de este libro. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, ¿se acuerdan de Teófilo, no? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Es decir, ascendió, ¿no? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, el libro de Hechos es una continuación del Evangelio según Lucas. La estructura del libro de Hechos, en cierta manera, fluye de la promesa que Cristo hace al principio del libro, un versículo conocidísimo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, en cierta manera, esa promesa da la estructura del libro de Hechos. Entonces, en los primeros 12 capítulos, podemos ver que el evangelio se extiende desde Jerusalén hasta Judea y hasta Samaria. Y hay un gran énfasis en el ministerio del apóstol Pedro en estos primeros 12 capítulos. Luego, en los últimos capítulos, del 13 al 28, el evangelio empieza a expandirse hasta lo último de la tierra conocida en aquel tiempo. El apóstol Pablo y sus compañeros llevaron las buenas nuevas de Cristo a lugares en Turquía, en Grecia, en Italia. El evangelio comenzó en Jerusalén, la capital del judaísmo, y terminó en Roma, obviamente la capital del imperio romano. Entonces, esta noche vamos a pensar en 3 aspectos de ese libro de Hechos. Vamos a ver en el libro el mensaje de Cristo, la misión de Cristo y los medios de Cristo. El mensaje, la misión y los medios. Entonces, cuando pensamos en el mensaje de Cristo que se transmite en este libro, podemos notar que el libro de Hechos incluye 42 testimonios al Evangelio de Jesucristo.
Entonces hay 42 ocasiones en las cuales el Evangelio es anunciado. Se relatan 10 sermones, o por lo menos un resumen de 10 sermones. Yo no creo que Lucas incluye todo el sermón porque el libro sería demasiado largo, pero 10 resúmenes de 10 sermones, 4 del apóstol Pedro, 5 del apóstol Pablo y 1 de Esteban. También hay otros 30 resúmenes muy breves de diferentes sermones y también 2 comisiones dadas por el Señor Jesucristo en el principio a todos los apóstoles y luego al apóstol Pablo. Esos son los testigos del mensaje de Cristo. También podemos notar que los apóstoles predicaron el mismo evangelio, pero con énfasis diferente dependiendo de su contexto cultural. Entonces, por ejemplo, cuando estuvieron en las sinagogas judías, ellos citaron las escrituras del Antiguo Testamento, enfatizando que Jesús es el Cristo prometido, el Mesías esperado. Pero cuando miramos en otros contextos culturales, especialmente con los gentiles, ellos no citan tanto el Antiguo Testamento porque los gentiles no aceptaban el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Entonces, podemos notar, por ejemplo, en Atenas, en Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo empieza hablando de Dios como el creador y de nosotros como su creación, la distinción entre el creador y la creación, porque obviamente los atenienses no creían que hay un solo Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra, que nos hizo a su imagen y semejanza. Ellos creían en muchos dioses diferentes. Entonces Pablo quería establecer, antes de hablarles de Jesucristo, el monoteísmo, que hay un solo Dios verdadero. Y en ese sermón Pablo incluso citó a algunos de los poetas seculares de ellos para mostrarles que el mensaje de Cristo también tiene sentido para los que no son judíos. Pero cuando pensamos en el contenido mismo de ese mensaje del Evangelio, podemos notar que el centro del mensaje era el Señor Jesucristo, su persona y obra. Podemos recordar lo que Pablo escribió a los Corintios cuando dijo: me propuse no saber entre vosotros a cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, el énfasis de la predicación de los apóstoles, de su mensaje, era el Señor Jesucristo, su persona y su obra para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, ellos enfatizaron repetidamente que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor de señores. Cuando ellos hablaron de la obra de Cristo, especialmente su resurrección, concluyeron que la resurrección de Cristo fue la autenticación de la persona de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor de señores. También enfatizaron la muerte expiatoria y la resurrección poderosa del Señor Jesús, especialmente demostrando que el Antiguo Testamento anunció de antemano que el Cristo había de padecer por los pecadores y había de ser levantado de los muertos. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesús, en vez de desacreditarlo, al contrario, confirmaba su identidad mesiánica y lograba nuestra salvación. Y ellos enfatizaron en gran manera que nosotros podemos recibir perdón de pecados y salvación cuando nos arrepentimos del pecado y confiamos en el Señor Jesucristo. Me gustaría tener tiempo para ir mirando cada uno de estos versículos, pero si quisieran tener el PowerPoint que estamos usando, pueden pedírselo del hermano Nielsen, voy a mandárselo a él, y ahí pueden tener todos los versículos citados y irlos mirando uno por uno en su propio tiempo. Pero el mensaje de Cristo siempre enfatizaba la obra de Cristo crucificado para salvar a pecadores como nosotros, a los que confiamos únicamente en Él para salvación. Ahora, la misión de Cristo. Comenzando desde Jerusalén,
el evangelio se esparció por todos lados dando mucho fruto. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos notar que el movimiento de las naciones, ellos tenían que ir al templo en Jerusalén para conocer el Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel. Entonces el movimiento fue de afuera para adentro, de las naciones hacia el centro en Jerusalén. Pero ahora en el Nuevo Testamento, después de la obra consumada de Cristo en la cruz y su resurrección poderosa, ahora vemos el revés, que el evangelio avanza desde Jerusalén hasta las naciones. Eso es lo que vemos en Hechos 1:8, que ya citamos. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en el libro de Hechos vemos el movimiento del evangelio comenzando en Jerusalén en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Luego en Hechos capítulo 8 vemos el evangelio llegando a Samaria. Hechos capítulo 10, el primer convertido gentil, que era Cornelio. Y luego con el ministerio del apóstol Pablo y sus compañeros, el evangelio empieza a expandirse por todas las naciones. Entonces ahí podemos notar pues que el evangelio sigue expandiéndose. Pero también cuando pensamos en los medios, Cristo usa cristianos, creyentes arrepentidos para esparcir el evangelio. Sabemos que la salvación es del Señor. Dios es el que salva a perdidos, a pecadores. Dios es el que concede el arrepentimiento y la fe en Cristo para salvación. Pero también sabemos que Dios usa medios para llevar a cabo su obra de salvación. Y el medio principal que Dios utiliza para avanzar el evangelio somos nosotros, los creyentes en Cristo. Entonces el evangelio avanzó por la predicación del evangelio. Podemos pensar en la historia de Felipe y el eunuco, Pedro con Cornelio, Pablo con los gentiles. Hay tantos diferentes relatos en el libro de Hechos cuando el evangelio es predicado por creyentes comunes y corrientes como nosotros. También podemos notar que los apóstoles de Jesucristo no eran los únicos evangelistas. Por ejemplo, en los primeros versículos de Hechos capítulo 8 se habla de una persecución fuerte que comenzó en Jerusalén y dice que todos los cristianos o todos los discípulos fueron dispersados menos los apóstoles, salvo los apóstoles. Entonces los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero los otros discípulos fueron esparcidos a Judea, a Samaria, a otras partes. Y ellos fueron predicando la palabra. Y Dios usó su palabra a través de los otros evangelistas para salvar a muchas personas. Y eso sigue hasta el día de hoy, porque como Pablo dice en 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces Dios usa la predicación del evangelio no solo de un púlpito, puede ser a través de un medio como Zoom, puede ser una conversación personal, puede ser por el WhatsApp, por diferentes medios, pero Dios usa nuestra predicación del evangelio para salvar a los creyentes. También podemos recordar que aunque Dios nos usa a nosotros para anunciar el evangelio y llamar a las personas al arrepentimiento y la fe en Cristo, Dios es soberano en la salvación de los pecadores. En otras palabras, sabemos que la misión de Cristo tendrá éxito al final porque Dios se asegura de salvar a todos los suyos, a todos los que Él ha predestinado para salvación en Cristo. Por ejemplo, Hechos capítulo 11, versículo 18 dice, oídes estas cosas sobre la conversión de los gentiles, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién les dio a estos gentiles la capacidad de arrepentirse de sus pecados y recibir la vida eterna en Cristo? Dios. Dios es el que les dio el regalo del arrepentimiento. Es por eso que nosotros
oramos por los inconversos, que el Señor les dé, que les conceda ese don de arrepentimiento para vida eterna. Hechos capítulo 13, versículo 48 dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, ¿cuáles son los gentiles que creyeron? Los que ya estaban ordenados o predestinados para vida eterna. Y lo mismo que sucede hoy día. Nosotros predicamos a todos y el Señor salva a los que son predestinados para vida eterna. Hechos capítulo 16, versículo 14 dice que el Señor abrió el corazón de ella, de Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Por qué algunas personas presten atención y ponen su fe en Cristo cuando nosotros evangelizamos? Pero otras personas no hacen caso y no escuchan y no creen el evangelio. Es solo por la gracia de Dios que Él abre el corazón de muchas personas para que estén atentas al evangelio que nosotros predicamos. Y un versículo más, Hechos 18, versículos 9 y 10, dice, no temas, sino habla. Dios mismo está hablando en una visión al apóstol Pablo. Dice, no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es interesante que aunque esas personas no se habían convertido todavía, el Señor sabía que tenía mucho pueblo en aquella ciudad porque Él ya les había escogido para salvación en Cristo. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que Dios es soberano para salvar a los suyos. Por eso nosotros predicamos. A veces algunos piensan, si yo creo en la elección o si yo creo en la predestinación, entonces voy a suponer que ya no importa si evangelizo o no evangelizo. Pero al contrario, cuando creemos que Dios ha elegido a muchas personas para vida eterna en Cristo, eso es un motivo para que nosotros predicamos y seamos el medio por el cual Dios salva a los suyos. Antes de terminar la clase para esta noche, vamos a pensar en la pregunta narrativa o normativa. Sabemos que la narrativa, el libro de Hechos es una narrativa, es una historia, pues es un relato. No es como una epístola didáctica, sino que es un relato. Y lo que quiero enfatizar es que la narrativa no siempre es normativa. En otras palabras, lo que se cuenta en el libro de Hechos no siempre debe de repetirse en la iglesia hoy día. Por eso escribí una descripción, no es siempre una prescripción. En otras palabras, el libro de Hechos describe muchas cosas que sucedieron en el principio de la iglesia, pero no todas estas cosas prescriben lo que debemos de hacer hoy día. Entonces hay sucesos, hay acontecimientos en el libro de Hechos que no se deben de repetir en la iglesia. Y en cierta manera las epístolas nos ayudan a interpretar el libro de Hechos. Cuando tú lees las epístolas del apóstol Pablo, de Juan, de Pedro, de Santiago, esas epístolas nos ayudan a interpretar lo que debemos imitar y copiar del libro de Hechos y lo que no. Entonces, permítame darles un ejemplo. Un ejemplo de eventos que sucedieron durante los primeros años de la iglesia, pero que no son normativos para hoy día. Hechos capítulo 8, versículo 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. También hay una historia muy parecida en Hechos capítulo 19 con los Efesios. Pero lo que quiero demostrarles es que ese evento no es normativo, no es una prescripción de lo que normalmente debe de suceder en la iglesia. Entonces hay muchas diferencias entre estos dos relatos de Hechos 8, de Hechos 19 y lo que sucede hoy día.
Entonces, en primer lugar, sabemos que el Espíritu Santo no se recibe por imposición de manos. Y sabemos que eso es cierto porque no hay apóstoles verdaderos hoy día. En Samaria los apóstoles llegaron a imponer sus manos sobre los creyentes para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero hoy día nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión a Cristo. Por eso en Efesios 1 dice, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, las únicas dos condiciones para recibir el Espíritu Santo hoy día son oír y creer en el Evangelio de Jesucristo. No se necesitan pastores o apóstoles o otras personas para imponer sus manos. También sabemos que el bautismo del Espíritu Santo no se evidencia necesariamente por hablar en lenguas. Yo no tengo que hablar en lenguas para demostrar que he sido bautizado por el Espíritu Santo. También sabemos que el bautismo del Espíritu Santo no sucede después o algún momento después de la conversión, sino que ahora todo aquel que cree en Cristo es bautizado por el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Tristemente, en el último siglo, muchas iglesias han empezado a enfatizar lo que sucedió durante el libro de Hechos, tratando de decir que todas estas cosas deben de suceder hoy día, pero no es así. Hay muchas cosas en la narrativa de Hechos que no son normativas para la iglesia hoy día. Por eso tenemos las epístolas, las cartas en el Nuevo Testamento, para enseñarnos qué debemos de hacer como iglesia hoy día y cuáles son los eventos que debemos de imitar o copiar. Entonces, al final del libro de Hechos, el autor Lucas dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada en Roma y recibía a todos los que él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es una conclusión extraña porque no hay mucha clausura. Solamente dice que Pablo está en Roma predicando y enseñando por 2 años el Evangelio de Jesucristo. Pero es como si la historia continuara. Y la realidad, hermanos, que la historia de Hechos sí continúa. Nosotros mismos ahora estamos viviendo Hechos 29, podemos llamarlo. De hecho, hay un ministerio que planta iglesias que se llama Hechos 29. Porque nosotros continuamos la misión de Cristo de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y mi oración para todos nosotros que estamos en Cristo por la fe es que participemos en esa misión de hacer discípulos de Jesucristo en todas las naciones. Excelente, hermanos. Parece que nos quedó un poco de tiempo para hacer preguntas. Entonces, si alguien tiene una pregunta, ese es un buen momento para hacerla. Amén. Gracias, Pastor Jeremías. Hemos avanzado hasta el libro de Hechos. Así que si usted tiene preguntas, anoche no hubo tiempo para hacer preguntas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, Hechos. Haga su pregunta esta noche. Tenemos tiempito. Estamos con tiempito ahora. Así que si tiene alguna pregunta de los evangelios y del libro de Hechos, adelante. Habilite su micrófono y haga su pregunta. Lucas era discípulo, era apóstol, no era apóstol. ¿Dónde se cree que se convirtió Lucas, Pastor Jeremías? Muy buena pregunta, hermano. Pues sabemos que la palabra apóstol significa uno que es enviado, ¿no? Enviado por el Señor a predicar su palabra. Y muchas veces nosotros hacemos distinción entre apóstoles con A mayúscula y apóstoles con A minúscula. Entonces, en cierta manera, queremos limitar los apóstoles a los 12 más Pablo, que son los apóstoles con A mayúscula que participaron en la escritura del Nuevo Testamento, que sanaron, que hicieron milagros, que predicaron. Pero también la Biblia habla de otros apóstoles, tal vez con A minúscula,
aunque la Biblia no hace la diferencia entre la mayúscula y la minúscula, pero son enviados como nosotros pensaríamos en el sentido de misioneros. Entonces yo creo que Lucas sí fue un apóstol en ese sentido, un misionero. Parece que era un médico, un doctor que también ayudaba a los enfermos. Y pues honestamente yo no sé dónde se convirtió el Señor. Tal vez alguien sabe la historia mejor que yo, pero sí viajó con el apóstol Pablo bastante. Por eso hay los diferentes pasajes en Hechos donde se habla de nosotros. Entonces cuando Lucas mismo se incluye en el relato participando en el ministerio con el apóstol Pablo y Silas y otros compañeros. También se cree que es el único escritor que no es judío, ¿no? ¿O usted cree que era judío? No, hermano, tiene toda razón. Yo creo que sí es el único escritor en el Nuevo Testamento que no era judío, y también escribió más del Nuevo Testamento. Mencionamos anoche, escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro autor. Y también podemos señalar que escribió con un alto nivel de griego. Parece que era un hombre muy educado. Su griego, el uso del griego, por ejemplo, es más sofisticado que el de Pedro o de Juan, que eran pescadores. Amén, amén.